es Juan Camilo Moreno y hoy con mis compañeros Lisset Duarte y Alejandra Lozano venimos a hablarles de las técnicas e instrumentos de recolección de la información. Fuentes de información primarias y secundarias. ¿Qué son las fuentes de información? Son diversos tipos de documentos que contienen información para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Hay tres tipos de fuentes de información, las cuales son primarias. Proporcionan datos de primera mano, un tipo muy importante de fuente primaria que son los artículos científicos. Secundarias. Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencia publicados sobre un tema en específico. Terciarias. Son documentos que reúnen nombre y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas que contienen información sobre las fuentes secundarias. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. Las técnicas se entienden como un conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el objeto o individuo de su investigación. Estos son algunos ejemplos de técnicas. Número 1, la observación, la cual consiste en visualizar de forma permanente cualquier hecho o fenómeno. Número 2, la entrevista, en la cual se recoge información solicitándosela a otro individuo. Número 3, grupo focal. Son entrevistas a profundidad. Número 4, la encuesta, en la cual se pretende obtener información de varios sujetos de estudio. El uso de estas técnicas dependerá si se quiere hacer un enfoque cuantitativo o cualitativo. Estas son algunas características de los instrumentos de la recolección de la información. La número 1, la confiabilidad. Los datos tienen que corresponder a la realidad, a hechos reales, y al momento de ser aplicados al mismo individuo que se les practicó, se debe obtener un mismo resultado. Número 2, la validez. Es el grado en que un instrumento logra medir a lo que se pretende medir. Mi nombre es Alejandra Lozano. Hoy vengo a hablarles sobre los análisis de datos y la tabulación de los datos. Los análisis de datos son las herramientas útiles para la organización de los datos recogidos con los instrumentos de investigación. Determina el resultado de las variables y la relación que existe entre ellas para dar respuesta a diversos problemas. Existen dos tipos de análisis o variables de datos: los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos se presentan de manera verbal y se centran en las opiniones, actitudes o creencias de la gente. Los cuantitativos son los datos que se presentan de manera numérica y se basan en los resultados tangibles. El análisis de datos se centra en llegar a una conclusión basada únicamente en lo que ya es conocido por el investigador. La forma en que recopila sus datos debe relacionarse con la forma en la que está planeada analizarse y utilizarla. También hay que asegurarse de recopilar información precisa en la que se pueda confiar, y para ello existen muchas técnicas de recolección de datos. La técnica más usada por los expertos son las encuestas. Para hacer un correcto análisis se debe encontrar la relación que la variable tenga, las tendencias que se manejen, ordenar y filtrar la información de acuerdo a las variables, y a medida que se hace el análisis se encuentran los datos exactos. Ahora vamos con la tabulación. Para realizar una tabulación se debe elaborar una tabla simple y fácil de leer, que exalten las características más importantes de la estadística estudiada. Para tabular una variable cualitativa se deben obtener las frecuencias y porcentajes. Para tabular una variable cuantitativa se agrupan los datos según la frecuencia de valores.
esta ocasión les traigo un nuevo tutorial para explicarles qué son los métodos, las técnicas e instrumentos para recabar la información. Comenzamos. Quiero mencionar que vamos a hacer videos tutoriales específicamente de cada uno de estos métodos, de cada una de estas técnicas y de cada uno de estos instrumentos para que podamos analizarlos a profundidad. Para iniciar hay que señalar que la elección de los métodos, las técnicas y los instrumentos para recabar la información dependen de gran manera de los objetivos, de la hipótesis y de las variables que hayamos elegido. El método indica cómo vamos a obtener la información, es decir, qué procedimiento vamos a utilizar. En el caso de las técnicas indican a través de qué vamos a obtener esa información y los instrumentos específicamente indican con qué vamos a obtener esa información. Las investigaciones se dividen en dos tipos, la investigación documental y la investigación de campo. Casi todos los estudios, independientemente de que vayan a ser enfoques cualitativos o cuantitativos, diseños experimentales o no experimentales, utilizan la investigación documental porque es la base precisamente teórica de nuestro trabajo. Ya en la investigación de campo dependerá precisamente de lo que hemos mencionado, de los enfoques, de los diseños, etc. El método que utiliza mayormente en la investigación documental es la síntesis bibliográfica, que consiste en la búsqueda de información en fuentes documentales, tales como libros, revistas, periódicos, etc. La técnica es la sistematización bibliográfica, que consiste en el análisis precisamente de esa información. Y como instrumento utiliza las fichas de trabajo bibliográfico. Estas fichas de trabajo se dividen en fichas de trabajo de paráfrasis, de resumen, de cita textual principalmente. En el caso de la investigación de campo, pues dependerá si es un enfoque cualitativo o cuantitativo para seleccionar los métodos, las técnicas y los instrumentos. Si queremos hacer un estudio de carácter cuantitativo, normalmente utilizamos la encuesta como técnica. El método sería el muestreo probabilístico y el instrumento sería el cuestionario. Si queremos hacer un enfoque cualitativo, normalmente lo que hacemos es utilizar el método de la síntesis de la observación o el muestreo selectivo a través de técnicas como observación, entrevista y focus group respectivamente. Los instrumentos serían guía de observación y la cédula de entrevista. La síntesis de la observación consiste en intentar reunir la información a partir de ciertos criterios fijados o establecidos previamente por el investigador. En el caso de la observación ordinaria, que es la técnica, vamos a ver que es cuando nosotros hacemos un tipo de estudio exploratorio, es decir, cuando vamos por primera vez a observar el objeto de estudio, que nos va a permitir estructurar lo que es el marco teórico, establecer incluso las hipótesis y las variables de estudio. La guía de observación es básicamente una lista de elementos o puntos importantes que van a ser precisamente observados a través de una evaluación de acuerdo a los tópicos que se estén examinando. Por su parte, el muestreo probabilístico como método es un proceso que brinda a todos los individuos, a todos la población de nuestro estudio, tener las mismas oportunidades de ser seleccionados precisamente para ser nuestro objeto de estudio. La técnica de la encuesta es un conjunto de preguntas que se van a realizar a muchas personas, con el propósito de obtener información para detectar la opinión sobre un asunto determinado, y utiliza como instrumento precisamente lo que es el cuestionario, el cual consiste en una serie de preguntas que por lo regular se utilizan de manera cerrada para que éstas puedan ser cuantificadas más adelante. El muestreo selectivo de informantes clave consiste en seleccionar de la población de estudio aquellas unidades o muestras que pueden precisamente proporcionar información esencial para nuestro trabajo. En el caso de la entrevista es una conversación que se va a dar entre dos o más personas y que está fundamentada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea precisamente el investigador, que cumplirá la función de entrevistador sobre un tema específico el cual desea obtener información. La cédula de entrevista utiliza, a diferencia del cuestionario, preguntas abiertas, porque lo que se busca en ese caso es que el entrevistado se pueda explayar, es decir, ampliar toda la información que se busca comprender más que medir. Finalmente, el focus group es una técnica que consiste en reunir a un grupo de personas e invitarlas a que respondan preguntas sobre un determinado servicio, producto o sobre un tema en particular, bajo las instrucciones de un moderador, que en este caso sería el propio investigador. Eso sería todo, mis queridos educandos. No olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar sus comentarios, qué les pareció, y esperen los siguientes videos de cada uno de estos puntos que acabamos de ver. Hasta la próxima.